Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor, se lo escucha. ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Muy bien. ¿Listo? ¿Podemos empezar? Podemos. Sí, doctor, por favor. Muy bien. Muy buenas noches, jóvenes. Esta noche vamos a sintetizar la parte de alumbramiento. Es extenso, pero tenemos una hora y yo creo que nos alcanza unos 40 minutos. El tema de hoy, nuevamente, vamos a revisar el alumbramiento, que es la tercera etapa del trabajo de parto. Es decir, desde que nace el producto hasta la salida de la placenta. La definición de alumbramiento. El alumbramiento, o tercer periodo clínico del parto, transcurre desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta y las membranas fetales, además del cordón umbilical. El trabajo de parto tiene tres fases. El primero es desbordamiento y dilatación. El segundo es el parto propiamente dicho, la expulsión del producto. El tercer periodo, pues, es el alumbramiento. Y podemos considerar un cuarto periodo, que es el puerperio. Entonces, si en alguna oportunidad preguntan las tres etapas, estamos hasta el alumbramiento. Y si consideraran una cuarta etapa, pues ustedes consideran al puerperio. Debemos saber algunos datos dentro de lo normal con respecto al alumbramiento. La duración del alumbramiento puede durar de 3 a 30 minutos. Si nosotros usamos el alumbramiento activo, como lo vamos a ver más adelante, pues a los 3 minutos ya podemos tener el alumbramiento. Y si nosotros no hacemos ninguna maniobra, ninguna medicación, etcétera, dejamos un alumbramiento espontáneo, puede durar hasta 30 minutos. Antes no debemos forzar la salida de la placenta antes de los 3 minutos y posterior a los 30 minutos se considera patológico o anormal. Como la placenta no salió, pues nosotros le denominamos retención placentaria y tenemos que hacer otras medidas, tomar otras medidas. Entonces el alumbramiento normal dura de 3 a 30 minutos. Se considera con respecto a la cantidad menor a 500 ml en un parto vaginal y menos de 1000 ml en un caso de cesárea. Para nuestras pacientes, cuanto menos hemorragia tengamos, mejor. No esperar a estos valores. Para que suceda el alumbramiento se presentan 3 etapas. El desprendimiento, es decir, la separación del útero y la placenta. Una vez separados, se presenta el descenso de la placenta. Y la tercera etapa, la salida de la placenta o expulsión de la placenta. Cada uno de estos tiempos tiene una representación clínica. Podemos ver cambios en el tamaño del útero, en el sangrado
y tenemos signos clínicos que los vamos a describir posteriormente. Entonces, las tres etapas normales: desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta. Y tenemos arriba a la izquierda que una vez que sale el producto, inicia el alumbramiento. El principal mecanismo al medio arriba es la contracción uterina. ¿Qué pasa cuando hay contracción uterina? El miometrio disminuye de superficie y la placenta no. A la derecha arriba hay un disparalelismo entre las superficies y como el útero disminuye de superficie, pues la placenta se va separando. Al medio tenemos el desprendimiento de la placenta. Ese es el principal mecanismo por el que la placenta se desprende, la contracción uterina. Luego se forma el hematoma retroplacentario, es decir, que entre el útero y la placenta se acumula sangre. Y por muchos factores, principalmente la gravedad, se presenta el descenso de la placenta, es decir, la segunda etapa, y la expulsión de la placenta. Cada uno de estos tiempos nosotros debemos asistir a la paciente durante su alumbramiento. Por ejemplo, una vez que sale el producto, esta gráfica muestra como consecuencia del hematoma que el útero se va por encima del ombligo, es decir, por la acumulación de sangre, el útero presenta un fondo uterino por encima del ombligo. Una vista lateral, aquí está la placenta, el hematoma, y a la izquierda con punteado el signo. Ese signo de formación del hematoma se denomina signo de máximo ascenso o de Schroeder. Entonces este es un signo de desprendimiento, de separación de la placenta y el útero. Y como habíamos mencionado, el principal mecanismo es una contracción y relajación del músculo uterino. Se adapta al contenido, hay un disparalelismo entre las superficies del útero y la placenta, y este acúmulo de sangre entre el útero y la placenta es el que provoca el signo de Schroeder. Y tenemos dos formas de separación de la placenta del útero: la forma o modalidad de Schultz y la forma o variedad de Duncan. Estas son las dos modalidades de separación de la placenta del útero. El primer desprendimiento es la variedad Schultz. Como pueden ver en el gráfico del medio, a la izquierda, donde está el puntero, acá está la placenta y se va separando, podemos decir en la parte media, se forma el hematoma. A la derecha el hematoma es más grande y la placenta se va volteando. Como la sangre se acumula entre la placenta y el útero, clínicamente en nuestra paciente no vemos hemorragia después del parto, porque toda la sangre se va acumulando en esta parte. Una vez que sale la placenta, recién presenta la salida de sangre o hemorragia. Entonces, el sangrado es tardío y al final, cuando la placenta sale a la izquierda abajo, pues presenta la superficie lisa y las membranas. Este es un alumbramiento también llamado modalidad Schulze, pero este es el mecanismo de desprendimiento. En cambio, esta es la variedad Duncan. Si pueden ver a la izquierda, el hematoma se forma a un costado. Por lo tanto, durante el desprendimiento, clínicamente vemos en nuestra paciente hemorragia continua. A la derecha pueden ver que a medida que la placenta se desprende y desciende, la hemorragia continúa. Entonces, una vez que nace el producto, si no vemos
hemorragia, pensaremos que se está desprendiendo en una variedad Schulze. Y si vemos que apenas se produzca la salida del producto, empieza el sangrado, pues estará un desprendimiento de tipo Duncan, que es menos frecuente. El más frecuente, en un 75%, es la variedad Schulze. Y al final, cuando sale la placenta, presenta la cara fetal. Este es un alumbramiento modalidad Duncan. Eso es con respecto al desprendimiento o separación de la placenta del útero con las dos modalidades. La más frecuente, la de Schulze. Posteriormente que la placenta se separa del útero, tenemos el descenso, también provocado por las contracciones y principalmente por el peso y la gravedad. Y en la tercera etapa es la expulsión, principalmente por acción de la gravedad. Entonces, la diferencia se encuentra en el desprendimiento. El descenso y la expulsión son por el mismo mecanismo. Y podemos ver varios tipos de alumbramiento. Espontáneo, natural, corregido, dirigido o médico, manual, y el último es el activo. Los 5 primeros solamente los vamos a mencionar y vamos a dar un poquito más de tiempo al sexto punto, que es el alumbramiento activo. Por ejemplo, en el espontáneo, prácticamente como ven, las manos a la derecha abajo. La persona que asiste al parto y al alumbramiento no hace absolutamente nada. Se desprendió espontáneamente, se esperó el tiempo adecuado, descendió y expulsó la placenta. Absolutamente el que asiste al parto no realiza ninguna maniobra, ni interviene. No hay medicación, etc. El alumbramiento es espontáneo. El corregido, aplicamos la maniobra de Crede, es decir, apretamos el fondo uterino para que mejoren las contracciones y esa intensidad de la mano sobre el abdomen ayuda al desprendimiento, descenso de la placenta. Sería un alumbramiento corregido. Cuando la placenta se queda más de 30 minutos, se considera una retención placentaria. Entonces podemos nosotros aplicar el alumbramiento manual, que es la extracción digital de la placenta. Paciente con anestesia general, introducimos una de las manos, como está el gráfico abajo a la derecha, la mano ingresa, separa la placenta del útero encontrando un plano de clivaje o un plano de separación. La otra mano está sobre el abdomen para que el fondo uterino pues esté por debajo y podamos hacer con ambas manos esta maniobra de desprendimiento. Revisamos la cavidad, usamos ocitóxicos, antibióticos porque estamos haciendo una maniobra invasiva. Y la indicación es cuando el alumbramiento tarda más de 30 minutos, es decir, cuando diagnosticamos retención placentaria. Ese es el alumbramiento manual que se hace en casos de retención placentaria. Arriba a la izquierda podemos ver que la mano del operador sigue el cordón umbilical. Abajo a la izquierda encuentra el plano de clivaje y la mano abdominal haciendo presión en el fondo uterino. Separa la placenta y se produce posteriormente la extracción manual de la placenta en casos de retención placentaria. Esto ya es en un hospital bajo anestesia general con todas las medidas de bioseguridad. Prácticamente como si estuviéramos en quirófano.
En el alumbramiento podemos ver nosotros fenómenos subjetivos y fenómenos objetivos. Por ejemplo, nuestra paciente está más tranquila y nuevamente presenta dolores de parto. La paciente nos dice otra vez tengo dolores de parto. Entonces, esto es en la anamnesis. Y es verina que va ocasionando la separación de la placenta, es decir, el desprendimiento. Y los fenómenos objetivos son los que nosotros vemos. Fundamentalmente se refieren al cambio de la forma y el tamaño del útero. Podemos ver signos que se presentan espontáneamente o de orden natural, o signos de orden artificial, que el personal de salud que asiste al alumbramiento puede realizar maniobras para las 3 etapas, fundamentalmente para el desprendimiento. Entonces nosotros podemos ver un signo de desprendimiento y descenso, es decir, la placenta se separó del útero y va descendiendo. En este sentido vemos como está en la flechita, pinzamos el cordón umbilical y vemos un descenso mayor a 10 centímetros. Eso quiere decir que la placenta se separó y está descendiendo. Este signo se denomina el signo de Alfield o descenso del cordón. Solamente observamos que el cordón y la pinza descienden espontáneamente. Ese son un signo de desprendimiento y descenso. Nosotros podemos hacer maniobras. Con la mano sobre el abdomen presionamos el fondo uterino. Si la pinza realiza el movimiento, quiere decir que la placenta está pegada al útero, todavía no se desprendió. Entonces es un signo positivo que dice que la placenta no se desprendió. En cambio, si hacemos la presión sobre el abdomen y el fondo uterino y la pinza no se mueve, quiere decir que la placenta ya se desprendió. Es un signo positivo. Signo de Kushner. La mano sobre el abdomen y lo que hace es hacer que el útero ascienda y como ven arriba en el gráfico, si la placenta no se desprendió, pues se siente la tracción del cordón con la otra mano del que asiste el parto. Abajo a la derecha es un signo de Kushner negativo, es decir, el útero se va hacia arriba y la placenta como se desprendió, no se siente la motilidad del cordón umbilical. Entonces la placenta no se desprendió. Es un signo negativo que nos dice que ya hubo desprendimiento y descenso. Este es un signo positivo que nos dice arriba a la izquierda que no hubo desprendimiento. Es el signo de Kushner. En relación a la anterior, ahora nosotros manipulamos el cordón. Si nosotros traccionamos el cordón con una de las manos y la otra mano sobre el abdomen, si traccionamos el cordón y con la mano en el abdomen sentimos que el útero juntamente a la tracción se mueve, entonces decimos que la placenta no se desprendió. Es un signo positivo y la placenta sigue prendida. Si movemos el cordón umbilical y el útero no se mueve, quiere decir que la placenta se desprendió. Ese es el signo de Fabry o del pescador. Si se mueve el útero es un signo positivo, no se desprendió. Si el útero no se mueve es un signo negativo,
la placenta se desprendió. Y el signo de Strassmann es dar golpes en el fondo uterino y percibir el movimiento en el cordón umbilical. Todas las etapas del parto, nosotros asistimos el periodo de dilatación, borramiento, asistimos el parto propiamente dicho expulsivo, y nosotros también asistimos el alumbramiento. Y nosotros, ¿qué debemos hacer en esta etapa? Con los conocimientos teóricos que vimos, en resumen, nosotros nos preparamos a atender o asistir el alumbramiento. La mortalidad materna, pues en nuestro medio es de 160 por 100.000 nacimientos, y en los países ya desarrollados, pues es mínima, el 1% de todas las muertes maternas. Y como la principal causa es la hemorragia, se hizo un método para prevención de la hemorragia durante el alumbramiento. De todos los partos que nosotros asistimos, en cualquier momento se complica con hemorragia. Inclusive en las pacientes que no tienen ningún riesgo. Entonces, nosotros debemos hacer en todas las pacientes el MATEP, que es el manejo activo de la tercera etapa del parto. Ahí está una letra por demás. Manejo activo de la tercera etapa del parto, ese es el MATEP. Y se ha hecho como un método para la prevención de la hemorragia postparto. Entonces, en todas nuestras pacientes debemos hacer el manejo activo. En un principio mencionamos que hay 6 tipos de alumbramiento. Este es el sexto. Y nos vamos a dedicar un poquito más al MATEP como medida preventiva de la hemorragia postparto. Y el MATEP consta, como pueden ver en la presentación, de 3 puntos. El primero es la administración de oxitocina. El segundo es pinzamiento tardío del cordón umbilical y la tracción del cordón umbilical y contratracción del útero. Y el tercer punto es el masaje uterino. Al finalizar la clase virtual, les voy a mandar una pequeña presentación de la OMS-OPS que se ha hecho para las personas, personal médico que atiende el alumbramiento, que tiene una duración de 10 minutos y maneja estos 3 puntos. Solamente los 10 minutos describen el MATEP. En el primer punto se pueden usar varios medicamentos, por ejemplo, la oxitocina, el metergin, el misoprostol. Y se usan dosis establecidas por los efectos colaterales que presentan y los beneficios, pues se ha elegido la oxitocina como medicamento ideal para la prevención de la hemorragia. Esto puede cambiar, porque se está viendo que la oxitocina más el metergin es ideal para la prevención. Ahora se maneja la oxitocina, puede ser con X o con C, no hay problema en la escritura. La oxitocina se puede manejar por muchas vías, 2 vías principalmente, la endovenosa y la intramuscular. Y escogieron la mejor vía, la ideal y la de menos efectos adversos, que es la vía intramuscular. Entonces se escogió a la administración de oxitocina como medicamento y vía intramuscular. Y tenemos algunos datos para el pinzamiento y la tracción del cordón que vamos a revisar paso a paso.
Entonces, una vez que el producto salió, se inicia el alumbramiento. Ahí inicia el alumbramiento. Y nosotros debemos cumplir el primer paso del MATEP, que es administración de oxitocina. Y nos preguntamos, ¿cuándo vamos a administrar la oxitocina? En todos estos años, el momento de la administración de oxitocina cambió por muchos aspectos. Se decía que cuando ves la cabecita, se decía que cuando sale la cabecita, o cuando sale el hombro anterior, o cuando salió todo el producto. Y se maneja hoy, como pueden ver, cuando administramos oxitocina, cuando verificamos que no hay un segundo producto. En ese instante nosotros indicamos la administración de oxitocina. ¿Cuánto? 10 unidades internacionales. Es la dosis ideal, menos tóxica y más efectiva. ¿Qué vía intramuscular? La mejor vía. Endovenosa podemos tener efectos malos. Entonces, ustedes en una asistencia de un parto normal, sale el primer producto y ven que no hay otro producto gemelar, e indican oxitocina, 10 unidades internacionales, vía intramuscular. Ese es el primer paso del MATEP. El segundo paso consta de dos momentos. Uno, el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Pinzamiento tardío se refiere, uno, a que el cordón umbilical deje de latir, o esperar de 1 a 3 minutos. ¿Para qué? Para que en este tiempo pase la mayor cantidad de sangre hacia el producto. Cuando pinzamos inmediatamente no pasa la suficiente cantidad, y pues la consecuencia es que nuestro producto puede en el tiempo mínimo de una semana, etcétera, necesitar transfusiones. Entonces se ha visto que si dejamos pasar el tiempo hasta que el cordón deje de latir, o de 1 a 3 minutos, tiene más beneficios que efectos colaterales. Entonces debemos permitir ese tiempo. Y también disminuye las transfusiones en nuestros recién nacidos. A eso se refiere el pinzamiento tardío del cordón umbilical. La oxitocina actúa a los 3 minutos de administrado, entonces nosotros podemos esperar tranquilamente este tiempo. Aprovechamos para los dos momentos, para el desprendimiento y que la sangre pase al producto. El segundo paso es la tracción y contratracción, es decir, una de las manos sujeta el cordón y la otra mano por el abdomen sujeta al útero para que el útero no se salga con la placenta, y se puede presentar una complicación grande que es la inversión uterina, causa también de mortalidad. Debemos traccionar en sentido del eje pelviano, al principio hacia abajo, es decir, hacia los pies del operador. Y una vez que la placenta esté en el canal, la tracción es hacia arriba, es decir, hacia la cara del operador. Y la otra mano sobre la sínfisis del pubis o sobre el pubis hace que el útero no acompañe la placenta, es decir, evita la inversión uterina. A eso se refiere la tracción y contratracción. Necesito requisitos para esto. El primero es que pasen los 3 minutos, que actúe la oxitocina separando la placenta del útero. La segunda condición es que el útero esté en contracción, porque si el útero está relajado, es más fácil que se complique
y que el útero se salga con la placenta, y pues la inversión uterina es un cuadro de mortalidad materna. A eso es con respecto a la tracción y contratracción. No importa la forma de la mano, pero sobre el abdomen y sobre el pubis, la mano sujeta al útero y la otra mano tracciona la placenta. Una maniobra delicada, porque si nosotros hacemos una fuerza excesiva, podemos romper el cordón umbilical y también sería una causa de retención placentaria. Entonces la tracción tiene que ser muy delicada. Y esto se hace pues con personal calificado, como desearíamos que fueran en este momento la formación de ustedes. Mano izquierda sobre el pubis, haciendo que el útero se quede en el abdomen hacia arriba. Mano derecha traccionando el cordón umbilical. Esa es la maniobra de tracción del cordón y contratracción del útero. Y una vez que la placenta salió, es decir, el periodo expulsivo de la placenta se expulsó, tenemos que hacer dos maniobras. Podemos hacer dos maniobras para retirar la placenta. La primera maniobra, como pueden ver en la presentación, es la maniobra de Dublín. La placenta pegada a los genitales de la madre y hacemos girar en sentido de las manecillas del reloj lentamente, más o menos con cada movimiento de 90 grados a lo mucho, pegado a los genitales de la paciente hasta que verificamos que las membranas salieron. La otra es solamente sostener a la placenta y vemos que las membranas salen por acción del hematoma que se formó. Esa es la maniobra de Freund. Colocamos nuestra placenta sobre nuestra mesa de Mayo. Vemos que nuestra paciente no presenta desgarros, no presenta hemorragia. Cubrimos a nuestra paciente y nos dedicamos a revisar la placenta. Tenemos los cotiledones, que tiene que ser una superficie lisa y brillante y sin sangrado, sin hemorragia, y verificar la existencia de las dos membranas. El amnios, que está en relación al producto, y el corium en relación a la placenta. Ahí está la separación del amnios y del corium, dos membranas. Gracias por su atención, jóvenes. En resumen de esta clase que tenemos que ganar, asistir con un método de prevención de la hemorragia postparto. En todos los partos debemos usar esos 3 pasos que habíamos mencionado. No puede haber excepciones. Debemos nosotros hacer el MATEP en todas nuestras pacientes para disminuir el tiempo del alumbramiento, disminuir la cantidad de hemorragia de nuestras pacientes. Y tenemos que saber de cada punto las características, el tiempo, el momento adecuado, la dosis de la medicación. Gracias, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a mandar la presentación de la OMS-OPS y les voy a mandar un texto donde describe todos los medicamentos que se pueden utilizar en este tiempo. Hablan de la oxitocina, del metergin, del misoprostol, dosis y vías para el alumbramiento. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, jóvenes? Estamos en los 40 minutos.
Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta, doctor. Si a pesar de realizar todas las maniobras que nos indica usted, sigue sangrando la paciente, ¿puede haber este tipo de situación o no? Muy bien, entonces, esta es una medida de prevención de la hemorragia. Si nos vamos a la parte en que nuestra paciente presenta hemorragia, aunque hagamos este método, sí puede haber. En este caso, la paciente ya tiene hemorragia puerperal o hemorragia postparto. Ya es otro tema. Las principales causas de que nuestra paciente presente después del alumbramiento una hemorragia excesiva, es decir, de 600, 1000, 1500, se resume en las 4 T's. La principal causa por la que nuestra paciente puede tener hemorragia es la atonía uterina. A eso se refiere la primera T, el tono. Y hay medidas, por ejemplo, el masaje, también la administración de oxitocina, la administración de metergin, la administración de misoprostol. Ya está normado el manejo cuando nuestra paciente tiene sangrado excesivo, hemorragia excesiva, ya con síntomas clínicos. Nuestra paciente está sudorosa, taquicárdica, hipotensa, con alteraciones neurológicas. Vemos en el piso de nuestra sala de partos o que quirófano ya el sangrado en el piso, entonces hay un sangrado excesivo. Entonces se utiliza oxitocina, metergin, misoprostol y el masaje. Inclusive, posterior a esto se hace la histerectomía, hay la cirugía de control de daños. Todo está normado por pasos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Uno, masaje uterino y administración de oxitocina, metergin y misoprostol. Con estos métodos no para la hemorragia, tenemos que ir a colocación de balones dentro del útero. Hay balones que se colocan dentro del útero, se coloca solución fisiológica que hace que se aproxime a las paredes del útero y la hemorragia pare. Entonces, hasta ahí tenemos que estar preparados. Ustedes hasta ahí tienen que estar preparados. Usar oxitocina en goteo, 20 unidades en 500 para 4 horas. Metergin intramuscular 0,2 miligramos, 3 dosis cada 20 minutos, una dosis. Y misoprostol vía rectal, 4 tabletitas. Si con eso no para, ustedes pueden poner un preservativo en el extremo de una sonda y a través de la sonda colocar el balón dentro del útero y luego llenar el preservativo con solución fisiológica para que pare la hemorragia. Hasta ahí tienen que manejar ustedes. Después ya se hace pinzamientos de la arteria uterina, histerectomía, etc. Es otra clase. Y esto tienen que hacerlo rápido. Hasta los 10 minutos tienen que conseguir que ya no tenga hemorragia la paciente. No, estos pasos que les mencioné son a lo mucho en 10 a 20 minutos. Si la paciente en ese transcurso para el sangrado, pues la mortalidad es mínima, casi cero. Pero si estas medidas se van espaciando, pues la mortalidad a las 2 horas es casi en el 100%. Entonces, eso es el manejo de la hemorragia puerperal. Un resumen. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Te respondí la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, como te digo, les voy a pasar el texto donde está el MATEP y todos los pasos que les mencioné para la hemorragia puerperal. La clase no nos alcanza para dar detalles. Esto es lo básico que ustedes tienen que manejar.
¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias por su tiempo. El encargado tiene ya la grabación de la clase de hoy, entonces vamos a coordinar para nuestra próxima clase. Muy buenas noches, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, David.